Rodrigo, vamos a comenzar esta charla para que nos comente al respecto de lo que es el proyecto, decime bien si pronuncio bien el nombre, Sí, Sinonimia. Pues bien, sí, está bien dicho. sinonimia, 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 ahí está, exacto. Sinonimia. Es un Ujú, proyecto integrado con Claudia Adrián Leilla, exacto, quien estamos sí es. hablando con Rodrigo Carnevale, que son Ujú, integrantes de este. Yo no prefiero que ahora que vos me definas qué es lo que están haciendo, ¿no? sí, No quiero entrar en el prejuicio de rotular la banda en un estilo, ¿no? no, Prefiero que sus no, no pasa integrantes nada. me digan qué están haciendo y nada, de dónde debe la influencia de este primer disco que lleva como título Raíz, un disco de debut, y que Exactamente, lanzaron el sencillo Ciego, ¿no? sí, Así que así es. son 10 temas que componen Ujú, este disco Raíz, 10 temas, y tengo entendido que mañana van a liberar de alguna manera otros temas más, ¿no? sí, sí, bueno, exactamente, como lo estás diciendo, pero mañana es la publicación del disco, o sea que se va a liberar el disco Mm, entero. Los 9 temas bien. restantes que conforman Raíz, porque bueno, el single el primer single fue adelantado el 21 de junio del correspondiente año. Editamos nuestro primer single, que bueno, se denomina Ciego, para poder Eh, ir calmando las aguas de todos nuestros Eso amigos me había que olvidado querían escuchar, comentar que obviamente, como también el público que conoce nuestro trabajo que veníamos haciendo, etcétera, digamos. bien, claro, me había olvidado de comentar que se llama Ciego el sencillo que ustedes Sí, estuvieron ujú, lanzando, ¿no? así Bien, es. Sí, sí. perfecto. ¿Y cómo, decime, Rodrigo, cómo surge la idea de este proyecto con Claudio Adrián Leilla? Mira, con Claudio, bueno, venimos trabajando en muchos proyectos que hemos tenido de diferentes géneros, pero bueno, esta idea ya empezó como raíz, así bien como se llama el disco nuestro. Fue un proyecto que empezó sin saber que íbamos a hacer este proyecto y alguna vez poder agarrar un disco o hacer algo. Empezó en el 2016. Nosotros en el 2016 grabamos queríamos hacer un homenaje a Gustavo Cerati. eh, y empezamos a grabar unos demos de temas de Gustavo, pero ese proyecto quedó ahí. En realidad, que es como que se hubiese quedado en la nube. Si bien grabamos dos temas, pero fue nuestra primer hincapié para hacer un verdadero proyecto y adentrarnos en lo que es la grabación de, al menos entonces, un homenaje a un prócer como es Gustavo Cerati. Pero eso fue y así fuimos pasando los siguientes años y a partir de fines del 2021 empezamos a querer hacer algo de vuelta juntos, pero algo personal. O sea, ya no un proyecto haciendo un homenaje a alguien, como en este caso lo era Gustavo, sino crear nuestras propias composiciones, pero todavía no teníamos mucho la idea que generaba, o sea, la génesis misma de la idea de hacia qué géneros íbamos a abarcar. Pero bueno, teníamos ciertas ideas. Y a principios marzo del 2022 ya las ideas fueron mucho más marcadas y se empezaron a unir y de esa manera nos dimos cuenta que queríamos hacer un proyecto bastante, podemos llamarlo, de experimentación, en los cuales no son los senderos que tanto naufragamos, tanto Claudio como yo, pero queríamos adentrarnos en esos géneros, ir por otros caminos o que no eran tan aledaños a nosotros, ¿viste? Lo que siempre íbamos haciendo desde chicos, ¿viste? Desde la adolescencia, más que nada. Y a partir de ese momento, de marzo a abril, la idea empezó a tomar mucha más hincapié, mucha más fuerza y empezamos a construir bosquejos de lo que podía ser sinonimia. En ese entonces todavía no teníamos muy bien claro el nombre del dúo, pero sí qué género íbamos
a inmiscuirnos, más que nada. Y bueno, ahí empezó la idea. O sea que el proyecto nació en abril del año pasado, del 2022. Así fue que empezó lo que es Sinonimia como proyecto, pero todavía sin algún demo, pero sí teniendo muchas ideas sobre qué temas íbamos a tratar, cómo iban a ser las líricas, los sonidos que íbamos a trabajar, la experimentación. Porque lo que más queríamos era experimentar sonidos, ¿viste? Ir por otros Ujú. lugares que no frecuentábamos de manera constante ambos. Bien. ¿De dónde deriva el nombre Sinonimia, ¿de Sinonimia? dónde deriva? Bueno, mirá, en realidad el nombre ¿Cómo deriva. surge el nombre de Sí, este dúo? es muy loco, bueno, pero tengo acá justamente un libro de sinónimos y antónimos. Mira, hasta el color es amarillo. Imagínate los años que debe tener esto. Esto era un libro que yo lo utilizaba desde muy chiquito en la primaria y después luego en la secundaria. Y es un libro que siempre me ayuda mucho a poder construir, sacar de la nada, ¿viste? Porque no termina siendo como un diccionario, sino que es la construcción de sinónimos y antónimos. Aunque si bien dice un diccionario de sinónimos y gramática, es muy importante para mí. Siempre me influenció mucho. Me gusta a veces cuando disparar ideas y a buscar en este libro. Aunque y abro cualquier página y veo una palabra que me construya algún pasaje poético, ¿no? Aunque no tenga nada que ver con la poesía. Y bueno, abro la última página del libro y empieza a Ujú. hablar de la sinonimia. Y me dijo, me parece que la sinonimia tiene un espíritu muy loco, digamos, el nombre. Si bien es muy poco usado como para decir en proyectos, casi es una palabra o un término que no se escucha de una manera muy frecuente. Y bueno, así nació la idea de Sinonimia y se lo dije a Claudio, oye, ya tengo la idea de que la banda, el dúo, se puede llamar Sinonimia. Me parece que tiene mucha fuerza, tiene mucha presencia y mucho carácter, más que nada, porque quería que el nombre tenga un carácter, ¿viste? Tal cual. Importante, en el cual saque del eje y del foco de la costumbre por la cual nosotros entendemos, digamos, nombres de grupos o de bandas. Y bueno, a Claudio le pareció muy elocuente y que tenía mucha presencia la palabra sinonimia, dijimos, bueno, vamos a poner sinonimia. Y además también porque, como te fui explicando, la misma génesis de lo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Porque no es nuestro mundo, este tipo de música que implementamos en Raíz, no es el mundo donde nosotros estábamos más acostumbrados a adentrarnos para poder crear música, para componer, digamos, ¿viste? Y entonces es como que la palabra, la sinonimia, los sinónimos, la congruencia de dos mundos totalmente separados, pero que se conjugan en sí mismos y se unen. Entonces sinonimia tenía mucha fuerza por eso. Entonces era como que podía mezclar y adentrarse bien. Y bueno, y así, en simples palabras, Así nació de surge. esa manera el grupo. Ni Ujú. siquiera tuve otras tentaciones de nombres. Me pareció tan fuerte cuando lo saqué que ni siquiera me puse otro. Y a Claudio también le pareció muy bueno sin, sin ni siquiera decir, no, bueno, vamos a fijarnos en otro nombre. O sea, tenía tanta carácter, tanta presencia que Quedó. dijimos, sí, quedó, ya está. Y es como que en un momento uno a veces miraba y decía, ¿será que puedo ir a otro nombre? No, 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 ya está. Y ahí fue sinonimia, y quedó sinonimia, digamos. Sinonimia. Pero, Sí, como viste, uno siempre Rodrigo. tiene que guardar libros, digamos, de la infancia que generan mucha potencia, digamos, para la adultez, como nuestra edad ahora. Y bueno, así fue. Siempre tenemos que atesorar estas cosas de la Perfecto. infancia. Buenísimo. Che, Rodrigo, nosotros tuvimos oportunidad de estar charlando anteriormente. Vos me contabas ¿Mm? que la grabación fue una grabación de sesiones nómadas, ¿no? Sí. Porque estuvieron de alguna manera grabando acá en Paso de los Libres y después se tuvieron Ujú. que trasladar por una cuestión de que vos estás viviendo en Buenos Aires para allá, ¿no? Contanos Exacto. cómo fue un poco el proceso Sí. de grabación del disco Raíz. Y bueno, al principio yo lo denominaba como una grabación itinerante, ¿viste? También como dijiste, no, yo le dije a Claudio, bueno, esta es una grabación itinerante porque va a ser construida a través
de las medidas que hay de lapsos de tiempo en lo cual nosotros los podemos encontrar, digamos, en un mismo lugar, ¿viste? Más que nada, porque hoy se pueden hacer muchas cosas con el acceso a la virtualidad, a la distancia, y no necesariamente encontrarte con esa otra persona en un mismo punto para poder crear algo. Pero en este sentido, tanto Claudio como yo somos de la vieja escuela que nos gusta estar juntos para poder componer y crear, ¿viste? Sentir la misma presencia, el calor de ambas personas que estén construyendo las ideas, ¿viste? El momento de eso, lo tangible, porque si bien me parece que lo digital es tan cercano, pero a la vez tan lejos, uno no puede estar ahí y sentir eso, esa potencialidad que genera la presencia. Entonces, bueno, nos pudimos juntar el año pasado, yo ya tenía ya algunas composiciones, las cuales me parecían que eran necesarias que empecemos a grabar las melodías, las partes todas vocales, si bien ya las habíamos estudiando con Claudio de manera antes de poder iniciar las primeras grabaciones, eh, empezamos así, ¿viste? Y hasta que el año pasado, en agosto, nos pudimos encontrar en Paso de los Libres y decidimos adentrarnos en poder grabar lo que sería posible en ese momento. Si podíamos grabar una, dos o tres canciones, sería para nosotros un lujo. Y bueno, en ese momento pudimos grabar dos canciones, las cuales nos sentimos muy orgullosos y nos dimos cuenta que el proyecto sí era muy viable, porque hasta ese entonces el proyecto tenía mucha fuerza, potencia, carácter, presencia, pero era todo instrumental. Eh, eh, era una música totalmente instrumental que caía perfectamente para hacerlo así, pero nosotros queríamos que no, que sean canciones que tengan melodías totalmente cantadas, además que ya tenían sus propias letras, ¿viste? Y bueno, así empezamos a grabar esos dos temas. Y después fuimos pasando con el recurso del año, grabamos en Pasos Libres una semana, después bueno, yo me volví a Buenos Aires, quedamos y ahí seguimos constantemente, pero no nos podíamos encontrar para grabar. Y así fue pasando los subsiguientes meses hasta que finalizó el año y con el comienzo del 2023 pudimos encontrarnos otra vez de manera presencial, también en Pasos Libres, y comenzamos la ardua tarea de intentar hacer de vuelta esa elocuencia que es grabar de una manera tan, no solo tan fugaz, sino eh, tampoco, tampoco de manera sencilla, porque tiene muchísimo potencial para poder crearlo de una manera muy compleja, las melodías. Pero bueno, ahí empezamos a hacerlo y pudimos grabar varios temas en libres, como tres o cuatro, tres temas pudimos grabar en ese entonces, hasta que nos dimos cuenta que ya teníamos la mitad del disco grabado. Eh, todas las melodías, todas las letras estaban totalmente acabadas y finalizamos las sesiones de voces con Claudio en ese entonces de los 5 temas. Y ahí ya nos dimos cuenta de que Raíz tenía una presencia muy, eh, muy viril, con mucha fuerza, ¿viste? Y ahí dijimos, no, bueno, tenemos que seguir esto, pero no sabíamos si podía seguirlo de una manera, esperar un par de meses más, o bueno, todo igual se iba dando a través de la misma evolución. Si el disco podía demorar un año más, no había problema. O sea, lo necesario era eh, ir por ese camino y construir lo que era Raíz hasta poder llevarlo a su finalización en algún momento, que podía llevarse un par de meses o un año. Pero bueno, uno también anhela mucho de querer el resultado final, pero también es muy importante transitar ese, ese, ese camino para poder llegar a ese resultado. Y bueno, seguimos eh, trabajando sobre los mismos temas que ya habíamos grabado, hasta que los pudimos encontrar un tiempito después, y grabamos los temas siguientes, los otros 5 temas, y hasta que nos dimos cuenta que ya estaba y que eran todas las tomas que habíamos hecho, que fueron muy importantes y tenían un volumen una denominación que podía darse muy,
no solo que, sino que podía darse como, entre comillas, terminado el trabajo, como que no había una necesidad de volver a retrabajar esas mismas canciones. Y entonces, Creo que bueno, es el momento más complicado de elaborar un disco, ¿no? El decir, acá claro, se ha terminado el disco, es el momento más complicado porque es un arduo trabajo y decidir también qué dejar afuera y qué ingresa finalmente en el claro, disco, ¿no? porque cuando vos vas componiendo, se te van ocurriendo nuevas ideas una vez que dejas de escuchar el disco por un tiempo o de que hiciste las sesiones de grabación, en este caso las sesiones de las voces. Entonces, después uno se le puede ocurrir ideas, pero cuando te das cuenta de que la forma con la que trabajaste fue tan poderosa, fue tan armoniosa, se pudo generar un clima a su vez tan caótico, porque la grabación de raíz fue muy caótica, pero por la cuestión de que el paso de la distancia, por eso fue caótico, ¿viste? Porque vos decís, tengo una semana, tengo 2 días para poder hacer esto, tengo tantas horas, termina siendo, pero también del caos generás belleza, ¿entendés? Y esa es la belleza que es lo tan importante, por lo cual pudimos darnos cuenta de que se generaba la creación verdadera de lo que necesitábamos. Porque cuando vos creas algo, te das cuenta de que sí, eso realmente puede funcionar. Y cuando es verdadera la creación, esa función es muy importante. Y entonces, cuando íbamos componiendo las melodías, digamos, nos dábamos cuenta que tenía eso que necesitábamos y que no queríamos intentar 2 o 3 veces más porque obviamente se hicieron muchas sesiones para poder grabar esas cosas, ¿no? Pero era tan importante y decíamos, no, listo, esto tiene que quedar así y ya está. Eh, no puede abrirse otra puerta para darnos cuenta de que podríamos ir por otro camino y poder grabarlo de otra forma, ¿viste? Y bueno, entonces cada vez iba tomando más, más fuerza a raíz hasta que dimos cuenta que si bien ya teníamos los 10 temas, es que tenía que quedarse ahí. Bueno, una vez que teníamos los 10 temas, había que hacer el largo camino después de mezclar las voces para que se adecúen, digamos, lógicamente a lo que pretende cada una de las canciones y a lo que pretende la obra en sí, ¿viste? La unión de la obra como total, como la unión de las partes, la totalidad de esas partes para que formen la obra, que es lo que sería el disco raíz. Y al respecto de la composición de las letras, ¿cómo trabajaron? ¿Trabajaron en conjunto o ya tenía algunos bosquejos anteriormente, algunos escritos? ¿Claudio también? ¿O se juntaron y compusieron, digamos, juntos? ¿Cómo fue ese No, proceso también, no? sí, sí, la parte de todas las letras yo las compuse un tiempo antes de que tengamos prácticamente, ya teníamos, cuando nos juntamos en un primer momento a grabar los 2 primeros temas, yo ya tenía compuesto prácticamente el 80% de las letras. Y la había escrito y en un momento me daba cuenta de que necesitaba tener 2 o 3 o 4 con letras más con el mismo mensaje que va haciendo la congruencia de la misma obra, ¿viste? Y bueno, y compuse las 10 letras y bueno, una vez que tuve las 10 letras, nos dimos cuenta que podíamos grabar los otros 2 restantes y lo compuse de esa manera. Me llevó un par de días componer, ¿viste? Las letras y que cada una estén que formen de una manera congruente, que estén unidas, ¿viste? Porque el mensaje es una unificación en sí misma por la obra, lo que trata de hacer de ser una temática y generar un concepto, ¿viste? Que es cuando que más a veces es más difícil hacer cuando querés hacer algo que vaya por esa senda, ¿viste? Porque vos a veces podés componer canciones totalmente de manera aleatoria, ¿viste? Con diferentes Ah, temáticas, pero que no generan en sí un mensaje específico, sino que es ah. una manera multifacética de creación musical, pero de canciones, pero
con varios mensajes o etcétera, ¿no? Claro, me había comentado que el disco Raíz es un disco conceptual, es decir, que hay toda una historia y toda una narración, digamos, de un tema que Exacto, se encadena con el otro. A eso hace referencia, ¿no? Que hay una historia que exacto. contar y no necesariamente cada tema puede ser autoconclusivo también, ¿no? En algunos de los Ujú. casos de otros discos. Pero en este caso Sí. específico un hilo conductor, si se quiere, de un tema a otro. Ujú. Sí, sí, sí. Eso es lo que traté de hacer cuando empecé a componer todas las letras, ¿viste? Yo tenía la idea de hacerlo de esa manera, se lo propuse a Claudio, él quedó muy enloquecido de que tratemos un árbol de manera conceptual, porque hoy prácticamente la música o los álbumes no son conceptuales, terminan siendo todos singles por separado, ¿viste? Y después tenés 4, 5, 7, o te das cuenta tenés 10 canciones y decís, bueno, grabo un disco. Pero esas 10 canciones pueden estar muy dispersas, ¿viste? Y no están unidas. Pero bueno, esas son maneras de poder crear música que son totalmente válidas. Pero hacer eso es mucho más, no solamente que sea difícil o no, sino que toma una dimensión totalmente diferente, ¿viste? Claro. Ambos tenemos mucha devotía por la música progresiva, por el rock de los 70s. Y en esa época se construían muchos álbumes conceptuales, ¿viste? Que giraban a través de una temática, se generaban muchas óperas. Y bueno, eso a mí me despertaba mucho interés. Y a Claudio también, cuando se lo propuse, le despertó un interés increíble y me dijo, sí, creemos una obra conceptual, o sea, estaría buenísimo que hagamos. Pero bueno, no es una tarea fácil, ¿viste? Porque hay que generar todo un hilo conductor y eso tiene un trabajo muy importante. Sí, no, me imagino, totalmente. ¿Y pensaron con Claudio cuando sean las futuras presentaciones cómo hacer la puesta en escena, ¿no? Del disco Raíz, cómo van a estar trabajando al respecto, ¿no? De qué manera lo van a llevar adelante. Sí, lo tenemos pensado, ¿viste? Es una tarea bastante compleja de verla realizada, bueno, por toda la cuestión, ¿no? De lo que es la distancia, los tiempos que trabajamos, cada uno tenemos nuestras propias profesiones, generan también dificultades para poder lograr esa, pero teníamos pensado, sí, queremos hacer un proyecto eh, bastante acorde a lo que es la obra, a lo que es raíz, ¿viste? No simplemente un hecho de sentarnos y decir, bueno, hacemos esto, lo presentamos en tal lugar y damos a conocer la obra en vivo, que obvio, uno lo que más quiere siempre es tocar en vivo un disco cuando lo graba, pero también si lo podés tocar así, lo pones en una plaza y vas y te tocas del disco, que está buenísimo hacerlo de esa manera, pero cuando tenés una obra mm, tan que genera tanto un concepto que vos tratás de buscar de que esté muy acorde a eso y que tenga la misma fuerza, que vaya que tenga ese mismo leitmotiv, o sea, que tenga ese mismo motivo que genere no solo una diferencia de lo que puedes presentar en un disco, sino que genere una apariencia junto al álbum. Porque nosotros ahora cuando publiquemos mañana, que esté el disco que va a estar publicado en YouTube, van a poder apreciar que hay videos, van a ser mini videos que van a presentarse por cada una de las canciones que conforman Raíz. Entonces ese vuelo que tienen los videos, que nosotros tenemos que intentarlos de poder llevarlo cuando lo toquemos en vivo. Entonces que genere todo un clima, ¿entendés? Que haya mucha tenuidad de luces, que esté muy lúgubre, eh, y que no que las luces generen muchas ideas para poder inmiscuirse en el viaje sónico que trata Raíz, ¿viste? Pero bueno, es un desafío bastante complejo de llevarlo a cabo. Puede ser que hay un color predominante en, en el disco que es el azul. Uh -huh.
Sí, 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 hay un color, sí, 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 te escucho. ¿no? No, 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 me hizo acordar un poco a la a Picasso, ¿no? Que tenía su etapa azul y etapa rosada, digamos, ahora está en sí. una etapa, digamos, un poco fría, ¿no? El color puede hacer referencia también al espíritu que tiene este disco. Sí, sí, obviamente hay un motivo necesario de los colores, pero no es algo ajeno, es Mm, totalmente a propósito que existe ese colorista puesto de esa manera, porque forma parte de lo que es raíz, ¿viste? El azul es un color precioso que genera belleza, que siempre genera elegancia, pero también el azul es caos. Porque si te pones a pensar para llamarlo algo y trasladarlo a la naturaleza, el azul es el océano, la profundidad, y adentrarse a la profundidad del océano es un caos. Entonces, de la belleza te pasas al caos, desde un punto al otro, genera ese equilibrio, el azul genera ese equilibrio constante, ¿viste? Por eso también la palabra sinonimia tiene mucha fuerza de ese equilibrio, de esos dos mundos. Entonces el azul también va por ahí. Entonces forma una unión muy, muy fuerte con el mensaje que él quiere trasladar Raíz. buenísimo. Y las letras tienen un gran contenido filosófico. Yo estuve tratando de construir un poco el mensaje del single, que es ciego, ¿no? Sí, sí, Y el que por ahora. Uh-huh. sí, hay mucha filosofía, mucha profundidad en las letras y Uh-huh. acompañado de un sonido también muy potente, digamos. Potente no necesariamente que me refiero digamos, a un gran conjunto de distorsión, ¿no? Sí. Sino que hay una elaboración, digamos, muy acorde al acompañamiento de las letras, ¿no? Y comentar un poco al respecto de las raíces, valga la redundancia, que Sí. bebe el disco Raíz, ¿no? Uh-huh. Bueno, las raíces hay muchas, ¿viste? Con toda la música que fuimos escuchando por muchos años con Claudio, y también los últimos momentos, ¿viste? Pero bueno, hay mucha influencia de grandes compositores, tanto extranjeros como argentinos, y que fueron motivos disparadores para los cuales empezamos a crear la obra también, ¿viste? Porque, como bueno, yo te dije que los motivos que dispararon fueron en el 2016 por Gustavo Cerati. Tanto Claudio como yo somos muy seguidor de la obra de Gustavo. Y Gustavo fue muy importante para nosotros, pero más que nada fueron dos discos que nos generaron muchísima expectativa para poder crear esto. Y primero, lógicamente, fue Colores Santos, que es un disco que nos encanta a Claudio y a mí, que es un disco que grababa Gustavo Cerati con Daniel Melero en el 92, y es un disco que nos dio mucha influencia para poder crear Raíz. También Dínamo, el disco Dínamo de Soda Stereo, que también fue sacado en el 92, también con colaboración de Daniel Melero. Esos fueron lo que más fuerza nos dio a través de para poder crear esa obra a partir de artistas argentinos. Y después, bueno, de las raíces que fueron utilizadas de manera internacional, de grandes artistas sumamente referentes. Nos tocó mucho, por ejemplo, hay un disco que escuchamos mucho que es el Kid A de Radiohead, que es uno de los discos más vanguardistas que creó Radiohead. Para mí es mi disco preferido de la banda, donde hizo una amalgama de música electrónica, de rock y diferentes subgéneros de rock, ¿viste? Que hoy lo podríamos llamar indie, pero en realidad no es indie, ¿viste? Pero si lo querés englobar de una manera más fácil, llamaríamos indie, pero muchísimo más electrónica. Un disco muy quebrante para la historia de las composiciones al principio del nuevo siglo, ¿viste?
Después también utilizamos mucha influencia de Massive Attack, por ejemplo, de un disco que se llama Blue Lines, que fue el primer disco de Massive Attack, que fueron los precursores del trip hop. Luego también utilizamos mucha influencia de Tricky, que también es uno de los grandes cantantes de trip hop de la década del 90. Después también otros discos, por ejemplo, Play de Movie, que finalizando la última etapa de los 90 dentro de la música electrónica. Hay mucha música electrónica, ¿viste? Hay mucha música electrónica que influyó en el disco. Después también el último disco, no el último disco, sino el primer disco de esta super banda que se creó ahora con Tom York, que es 10 Mile, que es una gran banda, que eso también a mí yo lo venía escuchando mucho el año pasado, y Claudio también le copa, y me influenció mucho para poder. Bueno, y así pueden haber muchos discos, puedo estar nombrándote cantidad de discos. Sí, claro. También incluso en forma inconsciente siempre surge claro, alguna influencia. Te puedo nombrar cantidad. Björk, la primera etapa de los primeros discos de Björk, ¿entendés? El post de Björk fue muy de manera el homogéneo de Björk, el debut, los 3 primeros discos que fueron muy importantes. Sí, viste, Amnesia, de Radiohead, la parte solista de Tom York, también los tres discos que tiene como solista fueron muy importantes. Bueno, y así pueden haber mucho, viste. Puedo pasarme horas diciéndote qué me influenció y qué no influenciaron a ambos, ¿viste? Para poder escuchar también me estaba olvidando uno de los discos preferidos nuestros, más importante para mí dentro de la música hispanoamericana, es Bocanada de Gustavo Cerati. Bocanada de Gustavo Cerati fue una de las más grandes influencias del disco, claramente, y también fue inclusive Bocanada tiene el color azul, ¿viste? O sea, representa constantemente el azul. No, es una gran cantidad de artistas que siempre acompañan, ¿no? Digamos, sí, lógico. La influencia de ambos se conjuga desde luego en el disco. Bueno, Rodrigo, acá tenés, digamos, el espacio para invitar a todos aquellos que quieran conocer a la banda, así que claro. te doy la palabra. Bueno, mirá, mañana se publica Raíz, nuestro primer álbum de Sinonimia con Claudio, que hemos grabado en este 2022 y principio del 2023. Estamos muy orgullosos de darlos a conocer y que todo el público pueda disfrutarlo, que puedan entrarse de este viaje sónico que es Raíz, ¿no? Mañana se libera la totalidad del disco, los otros 9 temas restantes, que se pueden escuchar tanto en 2 plataformas por ahora, que sería YouTube, donde se pueden ver los videos de cada uno de los temas, que forman Raíz, y después lo pueden escuchar únicamente, no se pueden ver los videos, se puede escuchar solamente los tracks, en la plataforma Bandcamp, que es una plataforma de música muy importante, pero es una plataforma más indie, si lo queremos llamar de esa manera, más under. Y bueno, a partir de esos 2 lugares los pueden escuchar. Nosotros nos llamamos Sinonimia, como ya bien lo saben, y nos pueden buscar como Sinonimia en Bandcamp y en YouTube también, Sinonimia. Ponen Sinonimia Raíz o Sinonimia Ciego y los pueden encontrar de manera muy fácil. Bueno, esperemos que lo puedan disfrutar del disco, de esta obra que tanto anhelamos crearla y bueno, a partir de mañana nosotros dejamos ser los creadores para que ustedes puedan ser los grandes escuchas y también grandes creadores de las imágenes y las construcciones, los universos que se van a crear con la escucha del disco. Buenísimo, Rodrigo. Muchas gracias por la entrevista y muchas gracias a todos aquellos que se sumaron a la transmisión. Así que, bueno, están todos invitados para mañana profundizar aún más en este disco debut de Sinonimia, que se llama Raíz. Así que muchísimas gracias, Rodrigo. Y bueno, pronto vamos a estar comunicándonos nuevamente para que nos des novedades al respecto. Dale, muchas gracias a vos.
Flavio, por el espacio, por adentrarte en este universo que denominamos en línea y te mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, Rodrigo. Estamos viendo. Nos Muchas vemos, gracias. amigos.